Jesús nació 3000 años antes de Cristo. No, no es una broma. Es una certeza que defiende Yogari Pujol, antiguo sacerdote y teólogo, que ha encontrado semejanzas entre la figura histórica de Jesús y un faraón del antiguo Egipto. Es más, asegura que la Biblia, en realidad, es un plagio de cuentos egipcios. De todo ello habla en un libro muy interesante que es Jesús 3000 años antes de Cristo. Yogari, bienvenido a Gaia. Muchas gracias. Así que Jesús no existió, al menos tal y como nos han contado. Bueno, tendríamos que precisar, bueno, has hablado de una serie de cosas que necesitan una serie de aclaraciones, porque no se puede así decir a bote pronto todo esto, ¿no? O sea que vayamos por partes. Lo primero que hay que decir es que hay que distinguir, según mis estudios, entre lo que podríamos llamar el personaje histórico Jesús y luego el que después, a partir de este personaje histórico, podríamos llamar, y se ha llamado, Jesucristo. O sea que Jesucristo sería, pues, una forma de ver a un personaje histórico, pero al que se le han colocado unas dimensiones míticas, y este Jesucristo pues sería a imagen y semejanza efectivamente de un faraón, pero no de un faraón histórico, sino de un faraón que es lo que se llama la teología en Egipto, pues el faraón es hijo de Dios, tiene dos naturalezas, humana y divina, muere y resucita, que es ni más ni menos lo que la gente conoce como el mito de Osiris, ¿no? Y entonces pues la cosa podríamos decir que iría por estos senderos, ¿no? Se trataría de un personaje histórico y entonces se le habrían colocado pues una serie de alas y una dimensión divina. Pero, con lo cual sí que podemos aseverar al menos que Jesús nació como mínimo 3000 años antes de Cristo, ¿no? De lo que se creía. Sí, porque uno de los textos, que son los textos de las pirámides, pues uno de estos primeros textos está ya en los evangelios, precisamente en el momento en que Jesús es bautizado. Se oye una voz del cielo que dice, tú eres mi hijo amado en quien tengo mis complacencias, etc. Y esto corresponde ni más ni menos que a estos textos tan antiguos como los textos de las pirámides, ¿verdad? Este sería uno de ellos. Pero luego está toda lo que podríamos llamar la teología y la gran espiritualidad egipcia, pero que los evangelistas tomaron algo que estaba un poco más cercano a ellos y que incluso creo yo que esos cuentos egipcios estaban muy de moda y los niños pues iban a la escuela y escuchaban estos cuentos, y son estos cuentos populares, sobre todo ese de Sedme, pues que los evangelistas lo utilizaron para crear todo el armazón y la esencia de este Jesucristo, ¿verdad? Que es en ese cuento pues se narra esto, se narra que unos padres no tenían hijos, y entonces pues lo que podríamos decir como si fuera el ángel del Señor, la sombra del Señor, la divinidad, se apareció a esta mujer que se llamaba Maitusket, que luego, pues estudiándolo bien, resulta que es Maitusket en egipcio, significa la llena de gracia, exactamente lo mismo que decimos de María, y el marido se llama Sedme, que significa, pues en egipcio, significa el justo, que es también lo que la Iglesia pues dice que era José, ¿verdad? En resumidas cuentas, Yogari, entonces podríamos concluir que la Biblia, los pasajes bíblicos, son en realidad una interpretación o una traducción de muchos mitos egipcios. La Biblia es un libro de cuentos egipcios. Esto es lo que nos intenta hacer creer Yogari Pujol en su libro Jesús 3000 años antes de Cristo. En este libro él asegura que el Nuevo Testamento es un plagio de la mitología egipcia. El personaje de Jesucristo ha sido reconstruido y redimensionado a lo divino, injustificadamente.
ya que Jesucristo fue solo un hombre ordinario. ¿Cuál es la plataforma donde descansa Yugari, sus investigaciones y sus conclusiones finales para dar el fallo sobre una supuesta farsa histórica? Su plataforma es la similitud de la vida de Jesucristo con las historias de las deidades egipcias. Una lista de paralelismos entre algunos dioses y Jesucristo, dice él, que prueban que la Biblia es un plagio, y en la entrevista escuchamos que él señala a Osiris, dios simbólico de la fertilidad, como el personaje donde Jesús tomó su historicidad. A Osiris se le conoce como el dios egipcio de la resurrección y también es dios de la vegetación y de la agricultura. Es jefe de una triada compuesta por él, por Isis, su mujer, por Horus, su hijo, y Set, quien es el mal en la mitología egipcia, asesina a Osiris y lo arroja al Nilo, en donde lo encontrará Isis y con la ayuda de Anubis le devuelve la vida con su amor. Y con esa resurrección triunfa el bien sobre el mal en la mitología egipcia. Tengo 3 objeciones que atacan directamente a la médula del epiquerema de esta teoría. Número 1. No es verdad que el cristianismo tomó de los mitos egipcios la historia de la resurrección. Número 2. Es una pregunta. ¿Realmente hay paralelismo entre la resurrección de Jesucristo y los dioses antiguos, en especial Osiris? Y número 3. ¿Invalidan estas similitudes la verdad de la historicidad de los evangelios? Las primeras 2 objeciones las vamos a abordar de una manera muy superficial y la tercera la vamos a enfatizar un poco más. Número 1. No es verdad que el cristianismo tomó de los mitos egipcios la historia de la resurrección. T.N.D. Mettinger, un profesor erudito sueco de la Universidad de Lund, miembro real de la Academia de Letras, Historia y Antigüedades de Estocolmo, escribe en su libro El enigma de la resurrección que entre los eruditos modernos existe un consenso casi universal de que no hubo ningún dios anterior al cristianismo que muriese y resucitase, sino que todos son posteriores al siglo I. Quien afirma lo contrario es de una minoría del mundo académico. Por tanto, si estos mitos de muerte y resurrección son posteriores al cristianismo, no pudo el cristianismo tomar la idea prestada de estos mitos para usarla en la historia de los evangelios. Pero muchos desconocen esto porque el tema se revisa de una manera muy superficial. Número 2. ¿Realmente hay un paralelismo entre la resurrección de Jesucristo y los dioses antiguos? En especial a Osiris, que es a quien cita Yugari. Meditemos lo siguiente. Los paralelismos que podemos encontrar entre Osiris y Jesucristo no contienen todos los sucesos esenciales que son parte del andamio de la fe en la doctrina cristiana. Tenemos lo siguiente. Osiris no entregó su vida por la redención de la humanidad. Osiris no tuvo una muerte vicaria. Osiris es resucitado por su mujer, no por su padre. No fue al tercer día su resurrección. No resucitó para interceder por el hombre. No regresa para llevarse al cielo a sus seguidores, y etcétera. Podemos agregar más cosas a esta lista. Son más las discordancias que las similitudes. Por lo tanto,
podemos preguntarnos seriamente, ¿realmente hay un paralelismo entre la resurrección de Jesucristo y los dioses antiguos? Y en la objeción número 3, ¿invalidan estas similitudes la historicidad de los evangelios? Las similitudes que hay entre Osiris, Adonis, Atis y Marduk, otros dioses de otras culturas de la antigüedad, y Jesucristo, no restan en modo alguno validez a las sólidas pruebas históricas que tenemos de la vida milagrosa y la resurrección de Jesucristo. Para entender lo absurdo que es tener como base una similitud de hechos, para reducir una historia real a un plagio, veamos el siguiente ejemplo. Si yo escribo un libro donde anuncio al mundo mi asombroso descubrimiento de que la vida y la muerte del presidente John F. Kennedy no fue del todo real, sino su historia más bien fue un plagio de la vida del presidente Lincoln, y que para probar mi declaración, para probar que fue un plagio, tengo una lista de similitudes entre las cuales podemos comparar que existen muchas cosas casi idénticas. Pensemos en lo siguiente. Kennedy fue elegido presidente en 1960. Lincoln fue elegido presidente 100 años atrás, en 1860. Ambos fueron elegidos en el año 60 de su siglo. Después de su muerte, Kennedy fue sucedido por un sureño llamado Johnson, y Lincoln fue sucedido por otro sureño llamado Johnson. Uno fue Andrew Johnson y el otro Lyndon Johnson. John Wilkes Booth, el asesino de Lincoln, nació en 1839. Y Oswald, asesino de Kennedy, nació en 1939. Ambos eran sureños, y ambos asesinos los mataron antes de llegar al juicio. Lincoln y Kennedy eran ambos ardientes defensores de los derechos civiles. Ambos fueron muertos un viernes con un tiro en la nuca. Ambos se hallaban con sus esposas cuando fueron asesinados. Lincoln tenía un secretario llamado Kennedy y Kennedy tenía un secretario llamado Lincoln. Así que, por estas coincidencias, deduzco que la historia de la vida y muerte de Kennedy no fue real, sino que fue un plagio de la vida del presidente Lincoln. Las fotografías, los videos del presidente Kennedy están editados, la información de los noticieros y la prensa están tergiversados, así que acabo de descubrir la verdad porque todas estas coincidencias lo prueban. Esto nadie lo aceptaría, porque se necesitan más que coincidencias para probar la falsedad de una historia. Pero sí se cree en la fábula del libro Jesús 3000 años antes de Cristo. ¿Cuál sería el procedimiento más lógico y justo para probar que la vida de Kennedy no es del todo real, sino que es un plagio? Tendría que demostrar lo inverosímil de todo lo que se ha escrito sobre Kennedy, que Kennedy no subió a la presidencia en tal fecha, que no fue asesinado con un disparo en la nuca, que no fue un viernes, que no estaba con su esposa. Si yo pudiera probar que toda la información que se ha recogido de él es falsa, las similitudes que habrían entre él y el presidente Lincoln podrían ser un argumento acumulativo para reforzar mi proposición. Pues esto es lo que tenemos que hacer con la historia de Jesucristo. Para creernos el cuento de que la vida de Jesucristo es un plagio, hay que refutar con fundamentos sólidos el núcleo de pruebas fehacientes que confirman la veracidad de los evangelios.
Mientras que no se den evidencias sólidas y plausibles de que los evangelios son falsos, no podemos restar credibilidad a los evangelios y por ende a la vida y muerte y resurrección de Jesucristo como una historia real, solo por unas cuantas coincidencias. Es totalmente absurdo.